Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Ian Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este viernes 24 de mayo del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, si hay un actor político al cual hay que tener mucho cuidado y sobre todo que queremos que afronte a la justicia, es el impresentable de Alejandro Moreno Cárdenas. Hemos visto cómo el señor mueve los hilos, hace de las suyas y siempre pues quiere ganar algo. Lo más reciente que ha salido de este señor es la reunión, esta cenita que tuvo con magistrados y con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual pues ya se puede resumir que es para formar este plan de querer anular las elecciones. Pero también hay algo que debe de considerarse y también le hacen un llamado al Instituto Nacional Electoral y la diputada Montserrat Arcos simplemente quiere justicia y que Alito Moreno simplemente no termine impune ante esta situación, ya que este año el señor se larga de la presidencia del PRI y busca el fuero en el Senado de la República. En su momento así lo había detallado la diputada Montserrat Arcos. De igual forma había salido en una entrevista con Juan Becerra mostrándolo algunos audios y sobre todo diciendo que temía por su seguridad y por su vida. Antes de ver esta entrevista en donde terminó también de detallar todo lo que está sucediendo hoy en día, esto decía cuando inició su acusación. No es la primera vez que al diputado Alejandro Cárdenas se le acusa de violencia en contra de las mujeres. Hay que recordar que cuando recién iniciaba esta legislatura se trascendió y se filtraron allí algunas fotografías, algunos documentos en los cuales él les había pedido a varias, no sé a cuántas, pues que les mandaran una foto casi en traje de baño para ver si cubrían los requisitos o no para acceder a un puesto de elección popular. No sé si en esta lista te encontrabas tú y qué fue lo que pasó. Entonces ahí ya en el INE tienen estos reportes y él podría ser objeto a no ocupar un cargo de elección popular porque se sabe que se quiere ir al Senado, pues que se lo impidieran para que no llegara. Y si también esta situación se lo has planteado a la diputada presidenta Marcela Guerra y qué es lo que ha contestado, cuáles son las formas de que podrían ayudarte. Gracias. Gracias. El tema de violencia política de género es un asunto del que hablamos mucho, Margarita. A mí me tocó 3 años capacitar a lo ancho y largo del país sobre este tema. Conozco la vida interna de mi partido. Hay quienes se aprovechan de la institucionalidad para lograr lo que quieren. Y en mi caso, lo que te quiero decir es que incluso como dirigente de las mujeres, consta en distintos medios de comunicación que yo salí en defensa de las compañeras diputadas. O sea que también asegurando que sí, Alito Moreno pudo haber hecho esta situación que fue un escándalo. Pero aparte de todo esto, en donde pues a todas luces hay violencia política en razón de género, utilizando su poder para poder controlarlas, lo hizo con la diputada, haciendo desvíos millonarios y el señor queriendo hacer su santa voluntad. Y esto fue lo que terminó de relatar Montserrat Arcos. Que ya nos presenta en esta ocasión Dani Barragán, en donde hablamos de una violencia política de género, que es lo que usted ha venido denunciando. Hace un momento fuera de cámara yo le preguntaba que desde enero también de este año usted se presenta ante el INE para denunciar justamente todo lo que estaba pasando dentro del PRI. En el INE le terminan diciendo
que tiene que resolverse dentro del partido. ¿Quién está haciendo esta investigación dentro del partido? Y también cómo avanza con las autoridades del INE. ¿Confiar también en ellas para que atiendan un caso de violencia política de género? Pues mira, te quiero decir que es ilógico que el camino de una mujer violentada al interior de un partido político, el PRI o el que sea la primera instancia el propio partido político. O sea, lo vamos a poner en un ejemplo claro. Una mujer violentada en su casa por su esposo, imagínate que va al Ministerio Público a que le ayude a integrar una averiguación previa y el Ministerio le dice, ve con tu esposo a ver si se declara culpable y cuánto se pone de castigo. Ese es mi caso. Ninguna autoridad electoral ha querido atender el asunto de fondo porque me dicen, tanto en el INE como en el tribunal, que la primera instancia es el PRI. Y en esa laguna legal es donde Alito Moreno y sus secuaces están nadando y flotando de muertito para que mi caso, que fue documentado, como Dani dice, forzosamente, por muchas razones, quede en el limbo. O sea, el hecho de que ninguna autoridad lo esté analizando de fondo, no escuche las grabaciones, no vea las pruebas, te habla mucho de esta red de corrupción que a mí me planteó el propio facturero de Alito, Marco Antonio Gómez Alcántar, que es un exconsejero del INE. Y en su momento, cuando ellos me trataban de convencer, me decían que yo no iba a tener ningún problema porque él tenía nexos en distintas áreas en donde él ya había implementado el programa, como ustedes lo escucharon ahí en el audio. Y finalmente, bueno, pues lo que terminan haciendo ellos es violentarme en el ejercicio de mis facultades, porque el estatuto del PRI en abril del 23 cambió y dice claramente que es el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, el cual yo presidía, el que ejecutaba y planeaba el recurso para mujeres. Ojo, ¿por qué lo mandata el INE? Porque el INE recibió muchos casos del PRI en los estados, puedo citar uno en Chiapas, por ejemplo, del año 2019, en donde también a las compañeras dirigentes del OMPRI en los estados, los presidentes de los partidos les tomaban fotos a sus eventos y con eso justificaban el recurso de mujeres, o les falsificaban la firma, o les bajaban la firma a cambio de una promesa de futuro político, como en este caso me lo trataban de hacer a mí. A mí me hablaron de mi reelección, de la destrucción de mi carrera política al interior del PRI, y bueno, pues lo que yo hice dentro del PRI, en un partido vertical y autoritario, y sobre todo en este momento con un dirigente como Alito Moreno, que es sabido por todos el esquema porril con el que se maneja, yo cometí suicidio político al interior del PRI al negarme a firmar este esquema, y ellos lo que hacen es que, a pesar de que el estatuto decía claramente con nombre y apellido quién era quien ejecutaba ese recurso, Hugo Gutiérrez, el secretario de Finanzas, que es el operador financiero de Alito, empieza a firmar el programa anual de trabajo que históricamente firma la dirigente del OMPRI desde hace muchos años. O sea, no nada más los 3 años anteriores que estuve yo, que yo lo firmé, sino en el 23, en cuanto yo me niego, ellos ejecutan esos 3 programas de 11 millones de pesos. Dani Perla, por favor, nosotros tuvimos actividades por año de 50 a 70 actividades. Con instituciones de prestigio como el INAP, el ITAM, la UNAM y la Ibero o la Camilo José Cela de España. Pero fíjate un dato importante que les quiero dar. En el 2020, que fue la pandemia, nosotros llegamos a tener actividades en línea hasta 200 días continuos. 200 días continuos. Y ellos estaban hablando de 3 cosas con un sobreprecio de 11 millones de pesos. Pues la verdad es que a mí me dio miedo. Me dio miedo porque Alito se decía un perseguido político del gobierno, que todo lo que le sacaban se lo estaban inventando. Y yo dije, pues esto no lo van a inventar, esto es real, lo quieren hacer. Me están diciendo que se van a retornar el moche de 32 millones de pesos, la mitad de esa cantidad. Y el hecho de no querer participar, pues fue lo que me llevó a la exclusión primero, al interior del partido. Parecía una cosa súper extraña, pero de repente nadie me hablaba, nadie ni siquiera me sostenía la mirada. Alejandro mandó una indicación a mis dirigentes estatales y a los presidentes de los partidos de que no asistieran a mis eventos, de que no me contestaran llamadas. Fueron convocadas en diversas ocasiones al PRI nacional. Me notificaban con temor, pero me decían que no comentara nada porque les habían pedido específicamente en la Secretaría de Finanzas y en la Secretaría de Organización, donde está Graciela Ortiz, que de alguna forma mantuvieran en el silencio el hecho de que las estaban convocando para poder justificar este recurso. ¿Cómo? Pues iban a meter nombres de mujeres. O sea, a los presidentes de los partidos incluso les dijeron hasta la que limpia ahí en el partido, métela. Al final el instituto es de ellos van pasando las materias o los módulos o lo que sea, y de esa manera iban a justificar que sí tenían mujeres. Las compañeras dirigentes que todavía mantenían comunicación conmigo me decían que nadie se quería inscribir, porque entre que estaba chafón, entre que ya era octubre y querían terminarlo todo en 1 mes, 2 meses, la verdad es que fue una forma burda de quedarse con el dinero de las mujeres. Y yo me atreví a hacer lo que hice porque de alguna forma o de otra pude constatar que lo mismo sucedía en los estados. De 32 estados en donde tenemos comités, el PRI estatal, a las mujeres que les tocaba ejercer ese recurso y aplicarlo, pues te puedo decir que por lo menos solamente 5 tenían el acceso al mismo y el resto estaban en la condición en la que a mí me querían poner. Fírmale, yo me lo llevo y tú eres la responsable legal. Eso está mal, eso es violencia. Alito Moreno le manda el mensaje de que usted debe escuchar una propuesta, le llegan estos hombres con la propuesta, usted empieza a grabar, ¿no? Y en algún momento también le dice a Alejandro Moreno Cárdenas, ¿sabes qué? Tengo audios, ¿no? Es una especie, pues, de protección, ¿no? Sobre todo lo que se venía. Eso
desató su ira todavía Totalmente. más. El hecho de que le dijera que no, o sea, que también eso es muy sorprendente. Un político debe aceptar que ese tipo de respuestas. A ver, Dani, ¿qué pasa? ¿No quieres? Bueno, te dicen, ¿sabes qué? Mira, necesito el espacio, no sé, aunque también eso hubiera sido violencia, ¿no? Y, necesito que llegue otra persona, o concluye tu periodo este año, el año que entra necesito a alguien con quien sí pueda entenderme. Yo creo que ahí, ese mensaje que ustedes ven, es posterior a una reunión personal con él, en donde Alito me dice a mí, porque ya me lo había tratado de decir los años anteriores por todos sus mandaderos, el secretario de Finanzas, el coordinador de asesores, Vladimir de la Torre, que es uno de los operadores más contundentemente violentos que tiene Alito al interior del PRI. El subsecretario de Finanzas también, trataron de alguna manera su propio particular, Omar García Loria, que hoy es el presidente del Instituto Reyes Heroles, porque obviamente ahí manejan recurso. Omar también me decía, haz un chorro de libros y con eso nosotros mandamos a justificar el dinero y le das al presidente lo que te está pidiendo. Entonces Alejandro en el 23 me lo tiene que pedir personalmente. Y yo le digo esto, o sea, oye, tú dices que eres un perseguido político, no me metas en broncas, vamos a tratar de hacerlo bien o hagamos un esquema en donde yo pueda ayudarte, pero que no me responsabilices a mí legalmente de una cuestión así. Es recurso auditado, Dani Perla, es recurso donde el INE va a los eventos y verifica que sí haya las 100 mujeres que dijiste, que sí lleves al ponente que dijiste, que esté en la universidad que dijiste, que des los libros, los cuadernos, lo que sea. No es como el resto del recurso que Hugo Gutiérrez está acostumbrado a justificar y a robar para Alito. Ahí ellos mandan factura cuando ya se hizo el evento. Acá nosotros notificamos, el INE va y verifica, incluso cuando lo de los libros. Llega a la imprenta, checan la caja, cuántos libros, abren aleatoriamente y revisan que las cosas estén así. Yo se lo comento a Alejandro y él finge entender que está, no, pues sí está complicado, es que Hugo me dijo que era más fácil. Pero dame chance de platicar con él para ver de qué manera nos puedes ayudar. La verdad es que esperaba yo, pues si querían hacer una cosa así, es que ellos se hicieran responsables, Dani, para que ellos dijeran, mira, este año nosotros lo vamos a hacer. Tú sacas tu escuela de mujeres, que tenía que ser por año, porque así se venía haciendo. El 23 es el primer año que el PRI no tiene una escuela nacional de mujeres priistas. 6 años anteriores se llevó a cabo. ¿Por qué no la tuvo? Porque se robaron el dinero. Ese es un hecho claro y notorio. A cualquier priista que le preguntes, las mujeres saben que año con año había esta escuela de mujeres. Entonces, yo pensaba que ese iba a ser el planteamiento, que es cuando me manda el WhatsApp. Pero conociendo yo ya el esquema de Hugo, de Vladimir, su jefe, yo dije, yo me voy a documentar porque no quiero que a Alejandro le digan simplemente que los mande por un tubo. No, yo siempre dije, yo ayudo en el margen de lo legal y de lo posible, de lo que no me comprometa a mí, mi integridad, porque finalmente yo tengo 20 años de carrera limpia y no quiero por ningún motivo que por un tema de manejo de recursos, que además ellos están viendo cómo hacer algo indebido al amparo de la impunidad que Alito ha construido en distintas instancias de impartición de justicia, pues a mí me vayan a llevar entre las patas. Eso fue lo que pasó. ¿Esta manera de ser iracundo es porque se sabe impune, diputada? Totalmente. Recientemente se vio ahí las relaciones que tiene, con quién se sienta a comer, cenar, y eso es algo que a nosotros nos decían todo el tiempo. Yo creo, y me duele más como priista, porque en el PRI todavía hay gente que piensa como yo, o que ingenuamente pensábamos que en algún momento esas prácticas iban a terminar en el partido. Pero bueno, siendo Alito como es, concebido en ese viejo priismo, pues las vive día a día. En el PRI solamente hay una voz que manda, hoy es la de Alejandro Moreno. Y no importa lo que piense la militancia, no importa lo que piensen los demás, lo que me hicieron a mí fue un ejemplo para que cualquiera que quiera negarse una petición de Alejandro sepa las consecuencias que va a vivir. ¿Tú crees que si yo hubiera hecho algo mal los años anteriores, me hubiera aventado el tiro de ventilar lo que ellos hicieron en el 23? Claro que no. Nosotros no tuvimos ninguna multa en el Instituto Nacional Electoral en los años que yo ejercí el recurso. Obviamente ellos de alguna forma trataron también de difamarme con las compañeras mujeres y decirles que yo había hecho algo indebido y que por eso me habían quitado el dinero. Y claro que nadie se las creía, porque saben perfectamente bien lo que hicimos y porque al final a ellas mismas se los hacían en los estados. O sea, la misma responsabilidad que yo tenía, ellas las tenían en los estados. Estamos hablando de estados en donde, por ejemplo, Nuevo León, 3 millones o algo así de pesos, un decir, igual, 0 pesos. Todo para la bolsa del dirigente. Y con esquemas o factureros como este, que es uno de las estrellas de Alejandro Moreno, pues en los estados hacían exactamente lo mismo. Lo justificaban, se lo quedaban los presidentes de los partidos y las mujeres, bien, gracias. Hace un momento nos decía que tiene 20 años, ¿no?, de carrera Sí. dentro del PRI. Vemos también que Quieren simplemente acabar con este político para que vean ustedes cómo comete sus tranzas estando desde su partido, queriendo involucrar a otras personas, y si no aceptan sus condiciones, los echan. Ojo, ojo. Así es este impresentable Alejandro Moreno Cárdenas, y hay que decirlo, votar por su candidata es votar por este miserable. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servido Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.